Arború, Arboyé, Arbochiché, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos aquellos, para todas aquellas personas integrantes de este lindo grupo y para todas aquellas personas que verán Estilé y Yuba de una manera u otra. Me presento, mi nombre es Eudaldo García, Aworu Mila y Faco Boyó, y en el día de hoy daré comienzo a un nuevo Estilé y Yuba. Por supuesto con el Ibaché de nuestro Babá Luis Perdomo y Fasomó, Babá Walter Castro y Fabi y Babá Alfredo León y de Teoba, donde hablaré de un punto crítico, las emociones negativas, los pensamientos negativos y cómo nos afectan. Les contaré o les narraré una historia de Loddu y Kameji, donde podremos comprender más sobre el tema de hoy y ver qué nos enseña Ifá en esta historia. Lo primero que les digo es que no se puede hacer ningún progreso hacia la salud, la felicidad, el amor, el cumplimiento de nuestros buenos deseos, el desarrollo de nuestro potencial mientras insistamos en mantener intactas nuestras emociones negativas. Conozco personas que tienen cargas negativas, pensamientos negativos a los cuales le han dedicado mucho tiempo de su vida, a punto de que los aman y lo han hecho parte de su personalidad. No solo eso, cuando hablas con ellos te dicen, yo te entiendo y voy a cambiar, pero hay una cosa que no puedo cambiar. Siempre tienen una emoción negativa que no quieren desprender de su mente. Claro está, esto no solo es malo para su buen desarrollo personal y su buen desarrollo de su destino, también es malo para su salud emocional y por ende su salud física. Porque por norma general, primero nos enfermamos emocionalmente y después físico. En el estudio que he hecho para hacer este Ley Yuba, una de las cosas que descubrí es que los pensamientos negativos equivalen a enfermedad mental y que los pensamientos positivos equivalen a una buena salud mental. Otra de las cosas que descubrí para hacer Estilé y Yuba es que las emociones negativas no son permanentes, son visitantes inesperados, son hábitos, patrones de conducta y de respuestas negativas que pueden eliminarse. El punto inicial es entender de dónde vinieron, entender cuáles fueron los factores que la causaron y dieron lugar al desarrollo de emociones negativas. Y para eso debemos de mirar en nuestra niñez, porque ningún niño nace con emociones negativas. Esto lo desarrollamos con el tiempo y como adultos nos da una predisposición a ser negativos. Recomiendo hacer un análisis de nuestros ancestros, padres, abuelos, tíos. Ancestros no solo son los mayores difuntos, ancestros también son los mayores vivos. Debemos de preguntarnos cómo vivimos en nuestros hogares, cómo mi madre trataba a mi padre, cómo mi padre trataba a mi madre, o cómo trataban a sus parejas si estaban separados. Entre otras cosas, porque no solo las parejas, también cómo nos trataban a nosotros, o en algunos casos cómo trataban a sus amigos. ¿Qué pasa con nosotros, con estos patrones de comportamientos? En situaciones similares, nosotros nos manifestamos como un reflejo incondicionado. Por eso, si tienes niños pequeños bajo tu responsabilidad, debes tener mucho cuidado cómo te comportas y cómo se comportan aquellas personas que te rodean. Cómo se comportan en su presencia, porque tu comportamiento será parte de sus patrones de conducta. Pero no solo eso. A veces la ausencia de no haber tenido padres, ya sea uno u otro, o no haber tenido buenos patrones de conducta, nos hace que en muchas ocasiones no sabemos cómo actuar o nos da temor hacerlo. Hoy
les narraré una historia de Loddu y Camelli. Hay muchas historias que nos hablan de las emociones negativas, pero quiero que vean cómo Ifá nos enseña que un pensamiento negativo nos afecta. Cuenta esta historia que a Orunmila no le estaba yendo bien, estaba mal de salud, tenía pensamientos muy negativos, pensamientos muy antagonistas. Él decide consultar a Ifá para mantenerse más tiempo en la tierra, y fue revelado y Camelli para él. Los abuelos que lo consultaron le dijeron a Orunmila que ya no había nada que hacer, que él ya no tenía manera de quedarse más tiempo en la tierra, que él se iba a ir para el cielo. Imaginen, estos mensajes negativos que le dijeron sumaron más a su estado de depresión. Ya él venía muy mal emocionalmente y con pensamientos negativos, y estos mensajes lo deprimieron mucho más. Él colocó sus manos en su cabeza y empezó a llorar. Porque aparte de estar mal emocionalmente, encima estos mensajes negativos que le habían dado de que ya no le quedaba más tiempo en la tierra, lo pusieron peor. Él decide continuar su camino y se encuentra con otros sacerdotes de Ifá a la orilla de un río, los cuales le preguntan: ¿qué te pasa, papá? ¿Por qué estás así? Él les cuenta y ellos le dijeron: vamos a consultar el Ifá, que de seguro tendrá una solución. Orunmila, como ya venía con esos pensamientos negativos y predispuesto, le responde a los sacerdotes de Ifá que no hay nada que hacer. Pero consultan el Ifá para Orunmila y Camelli nuevamente revelado. Y ellos le dicen que sí había mucho que hacer. Y le dicen: tú vas a estar bien y tú vas a estar mucho tiempo en la tierra y te vas a sanar y tu situación va a cambiar y te vas a mejorar. Entonces, los pensamientos positivos, las ideas positivas, el sacrificio realizado por estos segundos abuos hicieron que Orunmila mejorara su vida en general. ¿Qué nos enseña Ifá en esta historia de Camelli? En esta historia vemos cómo los pensamientos negativos influyeron mucho en su estado emocional y en su predisposición, y vemos cómo al colocar ideas positivas en su cabeza, con los humanos correctos y no con los humanos antagonistas, eso hizo que cambiara su pensamiento, su energía, y siguiera avanzando en su vida. En esta historia, Olodumare, Dios nos enseña que Él ayuda a quien se ayuda, que nunca debemos rendirnos, que debemos buscar personas que nos animen a desarrollar nuestro potencial. Debemos hacer caso a las buenas recomendaciones que nos da o que nos dan nuestros babas de Ifá, en su caso, nuestro médico o psicólogo si tuviste que ir. En esta historia se nos recomienda que si estamos pasando por un proceso de salud y no encontramos una buena respuesta o una solución a nuestro problema, no debemos rendirnos y buscaremos otra opinión, porque de seguro siempre se puede hacer algo más. Apartándonos de esta historia y continuando con el tema de hoy, vemos cómo muchas veces se nos dice en Ifá que debemos controlar las emociones. Y esto es un punto súper importante, el cual quiero que presten mucha atención, al cual quiero que presten mucha atención. Las emociones son válidas y no debemos renunciar a ellas, pero el comportamiento no. Ejemplo, tu ira, tu enfado es válido, pero tus malas respuestas, tus malas palabras, tus gritos no. Tus celos son válidos, pero hacer un juicio sobre alguien no. Que te sientas triste y deprimido es válido, pero hacerte daño a ti mismo, eso ya no es válido. Hay muchos ejemplos más, pero por eso les digo que las emociones son válidas, pero los comportamientos no.
Las emociones son algo que muchas veces no podemos controlar, pero como nos comportamos sí, y es nuestra responsabilidad hacerlo. Porque controlando las emociones no significa que no las sintamos, significa que no nos controlan a nosotros. Y esto, amigos, es súper importante. Y si estás en este lindo grupo y después de esto que te enseñamos en cada ley Yuba, tú decides ponerlo en práctica en tu vida, demuestra que quieres alcanzar el éxito en lo económico, la relación de pareja, construir o reparar una familia, tener hijos, vencer las dificultades, tener paz mental. Un camino fácil es culpar a otro por nuestro fracaso. Tienes que saber que cada uno de nosotros es responsable de su vida. Un ejercicio que puedes hacer si quieres derribar un pensamiento negativo, debes derribarlo con un pensamiento positivo. Si lo haces, cualquier pensamiento negativo como temor, ansiedad, expectativas negativas, temor al fracaso, carencia, pobreza, rechazo, pérdida de cualquier cosa, si mantienes la mente en lo que deseas y lo alejas de lo que no deseas y haces énfasis en lo que deseas, los temores disminuyen y se hacen más pequeños. Les voy a poner un ejemplo. No puedo viajar en un avión por miedo a estar encerrado en un espacio reducido. Pues enfoco mi mente en el deseo de lograr hacerlo. Y si tengo que buscar ayuda, la buscaré. Pero deseo superar ese miedo y deseo que deje de ser parte de mi personalidad, ya que no me deja conocer el mundo. Los animo a buscar en ustedes mismos algo los animo a buscar algo que les ha frenado su desarrollo personal por mucho tiempo. Algo que han hecho parte de su personalidad y no los deja avanzar, incluyendo el odio y el rencor. Libérense de esos pensamientos y emociones negativas y verán que estarán más cerca del éxito. Asheo. Hazlo ahora. Imprímete esto en tu mente. El tiempo es el recurso más valioso que tenemos. Y cada vez que terminamos una tarea o damos un paso de avance en nuestras vidas, esto nos genera emociones positivas. Y cada vez que no hacemos lo que sabemos que debemos de hacer, esto nos genera emociones negativas. Y peor aún, desánimo. Así que no lo dejes para después y hazlo ahora, siempre así. Por último, dos frases. La primera de Rumi, que dice: ayer era inteligente y quería cambiar el mundo. Hoy soy sabio y me estoy cambiando a mí mismo. La otra frase me pareció muy interesante y la he puesto en marcha en mi vida. Y dice así: Canfield cuenta cómo en una ocasión definieron a su mentor, el señor William Clement Stone, como un paranoico inverso. Eso decían de él, porque en lugar de pensar que el mundo conspiraba para hacerle daño, decidió pensar que el mundo conspiraba para hacerle bien. En lugar de considerar cada situación difícil como algo negativo, lo veía como algo retador para crecer y en última instancia para darle más poder y ser enriquecedor. Asheo. Deseo que después de escuchar este ley Yuba, ustedes se sientan más reforzada su fe, su espiritualidad y su mente. Y junto a las buenas bendiciones de los de madre puedan materializar todos sus buenos deseos del corazón. Asheo, un abrazo fuerte.